La pregunta Sí, sí. era un poco de dónde podemos hacer abordajes o a través de qué estructuras aparece el sistema nervioso, en este caso el plexo cervical superficial, ¿no? Vale. Bueno, esto es un corte transversal del raquis cervical, en el cual podemos ver ahí las raíces ventrales, donde pone plexo braquial, lo que siempre hemos entendido como desfiladero interescalénico. Y luego tenemos en la parte más medial el paquete vasculonervioso, con la vena yugular interna, pues, carótida común y demás estructuras. Ya tendríamos tiroides. Y realmente el plexo cervical superficial lo vamos a encontrar atravesando la estructura que está por encima de la fascia en este caso, de los dos escalenos y superficial a ellos del esternocleidomastoideo. Además está la fascia pretraqueal, que sabemos también que se encuentra ubicada entre el escaleno anterior y el paquete vasculonervioso, y por ahí también atraviesa otro de los nervios del plexo cervical superficial, que en este caso es el nervio frénico, que a diferencia del resto pues tiene ese componente que también es motor, así que no solo sensitivo. Bueno, esta es una pequeña imagen de la dirección que van algunos de los nervios, ¿no? Cómo podemos encontrar el espinal, que viene de detrás, desde posterior, entre el trapecio, fibras superiores y elevador, y se nos acerca al eco, atravesando a veces, perforando esas ramitas que se ven por dentro. Pero luego también tenemos el resto, ¿no? Que serían supraescapular, superescapular, ramas supraclaviculares, que las vamos a encontrar en dirección yendo hacia posterior. Que sería un poco dónde ubicamos y dónde podemos abordar voluntaria o involuntariamente estas raíces. Vale, hay como unos truquitos para poder identificar el torácico largo y el toracodorsal. Así que lo primero que tenemos que hacer es localizar el plexo braquial, que siempre va a estar entre el escaleno anterior y el escaleno medio. Ay, esperad, aquí. Perdón. Entonces, en el momento que nosotros hacemos un corte transversal del cuello, más o menos en la parte anterior, si desplazamos la sonda un pelín hacia lateral, observaremos un gran vientre muscular, que será el escaleno anterior. Posterior a él tendremos todo el plexo braquial y posterior a él el escaleno posterior. Entonces, digamos que esto va a ser como nuestra referencia para poder localizar estos dos nervios, sabiendo que vamos a tener que centrar o redirigir el corte hacia el escaleno medio. ¿Vale? Entonces, a nivel anatómico, si extrapolamos la ecografía a lo que estamos viendo en una disección, aquí tenemos el escaleno anterior, que sería esto, ecográfico y anatómico, el escaleno medio, que digamos que que está como partido y lo han como desplegado, que sería todo esto, y lo tenemos aquí a nivel ecográfico, y todo el plexo braquial con sus raíces que se corresponderían con esta zona. ¿Vale? Entonces, ¿qué es una de las cosas importantes que tenemos que saber? Pues que las raíces del torácico largo siempre las vamos a tener que buscar como en la pared anterior del escaleno medio. Es decir, que si nosotros queremos localizar la zona del torácico largo, sabemos que van a ser pues, el número 7, el número 8, el número 10, que como van a corresponder a distintos niveles, los vamos a encontrar siempre como pegaditos a las raíces. ¿Vale? Y luego el dorsal escapular, veremos que va a atravesar como la parte más superior, pero dentro del vientre muscular del escaleno medio. ¿Vale? Que estaría, a ver, sería... Este tendría que ser. ¿Vale? Sí. Así que si hacemos como un pequeño barrido, dependiendo del nervio que queramos ver, vamos a tener que optimizar la imagen y colocar la oblicuidad con respecto a lo que a nosotros nos interesa observar en ese momento. Entonces, aunque sea el mismo cuello, estas dos imágenes son del mismo cuello, pero como vamos a ver cosas distintas, vamos a colocar la sonda con una oblicuidad u otra. Es decir, bajo la misma referencia del plexo braquial, si yo quiero buscar lo que son las raíces del torácico largo, me voy a centrar en la pared anterior del escaleno medio, que lo tengo aquí. Si esto es el escaleno anterior, el plexo braquial y el escaleno medio, fijaros, ¿veis aquí? Como hay unas pequeñas bolitas.
si hacemos un pequeño barrido, vemos cómo emergen de las raíces y se van a desplazar por la parte anterior del escaleno medio. Sin embargo, si lo que a mí me interesa es poder observar el dorsal escapular, puedo hacer exactamente lo mismo, pero ahora la perpendicularidad la voy a poner para poder observar el deslizamiento del dorsal escapular, que tendré que ir a buscarlo, digamos, como más superficial. ¿Estás de acuerdo, Mariano? Sí, totalmente de acuerdo. Realmente es el tip de ecografía que hay que decir, Ana, es así. Vemos más superficial el dorsal escapular y el torácico largo lo vemos un poco más en profundidad. Y es verdad que la variabilidad anatómica nos hace pensar que haciendo el barrido que acaba de explicar también Ana, podemos ver en la parte del escaleno medio ambos, eso sí que tenemos que saberlo a la hora de localizarlos, y que el dorsal escapular suele emerger antes a nivel de C5, ¿no? Como se acaba de enseñar Ana, y un poquito más abajo C6, C7, pues se ve exactamente con el corte que ha enseñado Ana, por debajo del torácico largo. O sea que no puedo estar más de acuerdo. Gracias, Ana. Genial. Qué guay. ¿Tú querías mostrar algo, Mariano, sobre los nervios estos, Bueno, o ya con lo que ha dicho Ana? No, porque es el mismo corte que ha puesto Ana. Yo lo único que sí que diría que en algunos casos quizás puede ser más complejo la visualización del torácico largo que la del dorsal escapular. Como decía Ana, se ven esas gafitas arriba también. Y el torácico largo a veces lo podemos confundir con parte de tejido de impregnación grasa, tejido conectivo del vientre muscular. Entonces siempre recomendamos por eso el recorrido, el barrido, para ver cómo sale, cómo emerge de la raíz ventral del plexo braquial. Es un tip de ecografía, como decía Ana. Sí. E incluso, bueno, y también lo vemos en los cursos, que siempre hay alguien que tiene alguna variante anatómica y Eso resulta que el dorsal escapular, en vez de atravesarle el escaleno, pues va superficial a él. Que eso también, o en Sí, vez de pasa ver dos bolitas, vemos una. O en vez de ser muy redondito, es aplanado. Claro. Entonces, claro, la importancia de saber dónde ir a buscar para que, con independencia de la variante que pueda tener nuestro paciente, siempre seamos capaces de localizarlo. Eso es.